Cuando estoy preparando este programa, digo yo, wow, el 99% de los votos giran alrededor de tres opciones conservadoras hacia de esta sociedad. En los últimos 30, 40 años ha habido tres métodos para ganar unas elecciones. El método balaguerista. Está presentando el PRM, que le ha dado resultados. Todo el tema de la recuperación de la economía y el tema de la pandemia lo ha convertido en un discurso político efectivo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Ya todos ustedes saben quién viene hoy, porque hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con un tema muy del momento. Bienvenido. Muchísimas gracias, sí, muy del momento. A solicitud de algunos amigos vamos a hablar de ese tema del momento y dar las gracias a todos los que nos siguen. Y a ustedes, al Acento, porque me han dado, ya llevamos 2 años y 2 meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Más de 140 programas tenemos grabados ya. Dentro de mi misión en esta tierra, yo me defino como, parte de mi misión es ser sembrador, sembrar. Y esta es una oportunidad que ustedes... Como Hostos, el sembrador. Me han dado para continuar cumpliendo esa misión de sembrador. Y como dice la parábola de los talentos, cuando tú siembras, hay terreno de distintos tipos. Hay algunos que dan terreno fértil, hay otros que son pedregosos, hay otros que son arenosos. Entonces, lo que aquí reflexionamos a algunas personas les es útil, para otros es desecho, para otros le es irrelevante, hay de todo. Pero, es la vida y cada quien tiene derecho a pensar, ¿verdad? Como quiera. Esta es una semilla que uno siembra y cae en distintos terrenos, en algunos puede dar fruto y en otros no. Pero les doy las gracias a ustedes por esta oportunidad. No, nosotros te agradecemos a ti. Yo voy a hablar de un tema, o vamos a hablar, porque a usted también este tema le apasiona, que el título habla solo. Pero no significa alineamiento político. Yo, como hemos dicho en otra ocasión, yo no pertenezco a ningún partido político, yo vengo de la izquierda, renuncié de la política partidaria en el 1998. Pero usted viene también de la formación cristiana y se mantiene como un hombre de fe. Y me mantengo en esa, y doy gracias a Dios por darme esa gracia de ser uno de las personas que puede sentir la presencia de Jesucristo en la vida. Y Jesucristo me ha hecho más revolucionario que cualquier otra cosa. Yo no concibo un cristiano que no sea revolucionario. Pero es que es más que cualquiera, porque claro, una persona que diga que tú perdones al enemigo y que no le pague el odio con odio, sino con amor, el principio, eso es lo más revolucionario que puede haber. El principio del amor es lo más revolucionario. ¿Tú te imaginas que todos los seres humanos nos amáramos unos a los otros? No hubiera guerra, no hubiera muertos, no hubiera violencia de género, no hubiera robo a otras personas. Ni frontera, ni nacionalidad, ni nada de eso. Eso es una transformación tremenda. Yo he titulado este tema, ¿por qué Abinader será el ganador en las próximas elecciones? Un atrevimiento, ¿verdad? Ya sé que hay resortes que saltaron. De una vez, ¿verdad? Yo voy a hacer un análisis multifactorial. Sí. Las múltiples dimensiones. Esto no, como digo, esto no significa alineamiento con ninguna... Pero mire, usted lo dice, pero eso no hay que decirlo, porque yo digo, en su caso, usted era un servidor público formado y al llegar a este gobierno lo cancelaron. Entonces, mal pudiera usted acusársele de que usted es PRMista o que es luisista. No, y más que eso, el último día... Porque tampoco fue miembro del PLD, sino un servidor público. El último día que yo fui a buscar mi liquidación a Senasa, fui humillado por 2 militares. Y la última frase que a mí me dijeron en Senasa fue,
mire buen fresco, atrévase a repetir lo que usted dijo. Esa fue mi despedida en Senasa. Entonces, bueno, un militar. Eso para los haters que te van a decir que tú eres, que tú estás con porque el militar me estaba siguiendo por donde quiera que yo no, iba. así es que hacen, es que lo cancelan. Y entonces yo le digo, ¿y por qué usted me está siguiendo, señor? Me dijo, mire buen fresco, atrévase a repetir lo que usted dijo para que usted vea. Yo ahí vuelve mi fe cristiana. Yo ahí pensé en Jesucristo en la cruz. Que yo dije, si a Jesucristo lo humillaron y le hicieron todo, ¿quién soy yo? Un simple hijo de Francisco Matías, el botellero, y Ramona de Catañuela, ¿quién soy yo? Un simple humilde. ¡Fup! Y me fui para mi carro y punto, se cerró la historia. Pero a mí fui humillado, ¿tú me entiendes? Después de haber sido parte de la construcción de una institución de la más importante de América Latina y en el mundo. Pero la gloria de Dios no es mía. Bueno, y así son las cosas aquí. Entonces, sale un gobierno, viene un gobierno o un ministro y saca entonces sea y que no me vengan los PRMistas, ni los PLDistas, ni los de la Fuerza del Pueblo a querer encasillar. No soy de ningún partido. Voy a hacer un análisis de real política. Sí, donde las encuestas son la expresión de una realidad. No son un dato en sí mismo. Las encuestas lo que hacen es que sintetizan fenómenos que se están dando en la realidad sociológica, política, económica, antropológica. Y que es un instrumento probado que sirve para medir cosas. Pero lo que te quiero decir es que alguien no es ganador o se perfila ganador porque lo dicen las encuestas. No. Es que las encuestas... Pero lo que quiero decir, porque hay gente que se lleva de que la encuesta tal, los simples sondeos de tanteo, eso no es científico. Le voy a decir, por ejemplo, a algunos colegas que tienen esa tendencia a encuadrar. ¿Cuál es mi decepción más grande en este momento, en términos políticos? Que el 98% de los votos están alrededor del conservadurismo. Bueno, si son tres opciones conservadoras. Si se suman esos partidos, que ¿verdad? Están los tres principales. Tienen un discurso conservador, una propuesta. Y yo creo que debe ser no más. hay visión de transformación. Debe ser más. ¿Usted sabe por qué? Tú le sumas el de Roque. Lo chiquito. Y de un muchacho que dice que es pastor, que si o qué, que anda por ahí. Sí, me falta ese también. Es casi un 99% sí. que tenemos. Y eso es grave para esta sociedad. Grave. Porque tú necesitas que las fuerzas de transformación se expresen. Contrapeso, diversidad. Que sean contrapeso. Que por cierto me decía un amigo que ayer dije, mira, el voto entre Chanel y José Horacio, una gran parte de ese voto es progresista, están divididos. Y me dice, ¿qué progresista? En este país ya no quedan progresistas. Y a mí me sacudió. Y cuando yo veo estos datos, cuando estoy preparando este programa, digo yo, wow, el 99% de los votos giran alrededor de tres opciones conservadoras hacia esta sociedad. Y eso yo no lo quiero para mi país. Yo quisiera más confrontación entre fuerza progresista, fuerza conservadora. Es que aquí ha habido un proceso de conversión de la fuerza, vamos a decir los dos partidos que tradicionalmente eran liberales, o del centro por lo menos, se convirtieron en derechistas full, que fue el PRD y el PLD. Porque el PRM nació conservador y el Partido Reformista tú no le vas a pedir que sea otra cosa. Claro, sí. Esto va a dar para 2 programas. Vamos, ya yo veo. Cuidado, porque hay un momento que ya la Junta no permite que se ventilen ciertas cosas. No, pero todavía da. Da, sí. Bueno. Factores determinantes en unas elecciones. En República Dominicana. 1. ¿De qué lado están los grupos de poder? Empresarios, Iglesia, Estados Unidos, Unión Europea. Eso es fundamental. Cuando tú ves en medio de unas elecciones, cuando tú observas en medio de unas elecciones muchos pronunciamientos, espacio pagado de los empresarios que te hablan en contra de determinadas tendencias, eso te da pauta. Pero cuando ellos no hablan nada, es porque se sienten bien con lo que hay.
Pero yo no sé, yo tengo porque es que los empresarios podrán dar dinero, pero ellos no es que van a dirigir el voto mayoritario. No, pero sí, pero el dinero es determinante. No, pues te estoy hablando de factores, te estoy diciendo de uno. Ese uno, bien. Ese uno. Porque los empresarios tienen un dominio muy fuerte de los medios de comunicación, que es el otro factor, cómo los medios de comunicación moldean las emociones, las tendencias, la forma de pensar, los temas que se colocan como que son lo básico, lo fundamental. Ese es el segundo factor. Hay que ver, porque los medios han cambiado mucho con todo esto de las redes y la cosa alternativa. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre horrible. Bien, esos son, digamos, esos poderes fácticos que pueden influir. Por supuesto, yo no sé por qué tú me estás poniendo en duda el rol que tiene Estados Unidos en poder cambiar el curso Es que pero es que no es tan fácil, porque ellos han querido, por ejemplo, lamberse a Maduro y al otro y no han podido. Sí, pero que no es lo único determinante. O sea, es digamos, una parte que influyen. Y cierta subjetividad, porque hay gente que dice, bueno, lo apoyan los americanos. Porque si no te cambia, te genera crisis. Bueno, en la sociedad, te generan crisis. Ese es un factor. Vamos con los otros. El cohesionamiento del liderazgo. Eso sí es y importante. las estructuras partidarias. Eso sí es fundamental. Y sobre todo, cómo es las estructuras partidarias, su cohesionamiento, es importante en la cotidianidad, en los municipios, en las provincias, el día mismo de las elecciones, la capacidad de movilizar recursos, de la capacidad de defender el voto en términos estructurales, la imagen, el mensaje de cohesionamiento que se manda a la población, la dinámica de la economía. La economía se puede llevar cualquier gobierno, y si algo podemos referirnos es en el caso de Hipólito Mejía, aquella crisis con la crisis de los bancos y demás. La crisis de los bancos. Las estrategias de comunicación, de imagen y posicionamiento, quizá precisando un poquito mejor lo que hablábamos ahorita. Es decir, quien tenga la mejor estrategia de comunicación, de imagen y posicionamiento, por las múltiples vías, por redes sociales. Ahí sí, porque ya lo de los medios ha cambiado mucho. Sí, pero las estrategias las comunicacionales, que tiene que ver mucho con la capacidad para persuadir los votantes. Y ahí los grupos fácticos miden mucho la tendencia hacia donde se mueven esos grupos para saber en qué canasta ponen los votantes. Los recursos económicos de los cuales se dispone. Y la capacidad para articular a la mayor cantidad de aliados. Y si tú tiras numeritos, el que está en el poder es el que tiene más aliados. El que está en el poder. Y en este momento, Abinader tiene toda la ventaja. No hay un solo de estos factores que tú digas que Abinader anda flojo, excepto en el tema de la dinámica de la economía, que hay, según las encuestas, datos de insatisfacción. Una preocupación de la gente. Y que la gente entiende que la economía no marcha bien, más del 53%, e incluso la perspectiva también no son de las mejores. Pero ¿qué pasa? Que la oposición no ha sabido aprovechar esa brecha. Y me parece también, y eso me lo explicaba el politólogo Elvin Cancaño, que al tú exagerar, si tú exageras, eso se convierte en un boomerang y la gente no lo cree. Leonel dijo en el debate que aquí la gente, todo el mundo era preso a domicilio, y esa no es la verdad. Hay problemas de inseguridad, pero no es verdad que la gente esté encerrada en todas partes. No, porque no hay entonces eso se te devuelve porque la gente dice, esto es mentira. Hay un sobredimensionamiento. Exactamente. En los últimos 30, 40 años ha habido 3 métodos para ganar unas elecciones. El método balaguerista, que se caracterizó primero por el fraude como el principal instrumento para ganar unas elecciones. Represión también. El uso del poder militar, que ahí entra la represión. El uso del poder militar, tanto para reprimir como para poner a los propios militares a hacer campaña.
y a dominar las urnas, y a robar urnas, y a andar con una banderita roja en el fusil. Eso fue un instrumento. Esos dos elementos han ido saliendo del escenario en la versión balaguerista. El control de los instrumentos de legitimación, la Junta Central Electoral y el Congreso, porque al final el fraude quedaba sellado si la Junta declaraba un ganador y el Congreso lo validaba. Y eso era un elemento fundamental para Balaguer. Debilitar a la oposición, persiguiéndola, dividiéndola y comprándola o haciendo campaña sucia. El método de la campaña sucia era muy efectivo en el régimen balaguerista, convirtiendo el Estado en un aparato de clientela y paternalismo político, clase media, pobre, barrios rurales, CORDE como un instrumento de clientelismo impresionante, la Corporación de Empresas Estatales, el SEA y las obras grado a grado, y la construcción de megaproyectos. Todo esto eran elementos que hacían que el balaguerismo, que Balaguer le diera resultado para mantenerse en el poder, para ganar, entre comillas, ¿verdad?, las elecciones. El método PLDista conservó algunos aspectos del balaguerismo, pero fue introduciendo nuevos elementos. Perfeccionó muchas cosas. Sí, uno de ellos que le dio resultado al PLDismo fue la estabilidad económica y el crecimiento económico. El cohesionamiento de la estructura partidaria. Arrastrar consigo a grupos aliados. El PRM lleva alrededor, creo que de 20 o 22 aliados. Yo hice un calculito así. Yo dije, bueno, supongamos que cada uno aporta un 0.5% de votos. Yo lo multiplico por 20, ¿y cuánto da eso? Un 10%. O vamos a bajarle un chin más. 5%. Vamos a decirlo, 0.25. Tú lo multiplicas por 20 y te da un 5%. Nada despreciable. Nada despreciable. ¿Cuál es la apuesta de Abinader? La apuesta de Abinader no es ganar las elecciones ya. Es lograr una contundente victoria. Es convertirse en el presidente con mayor porcentaje de votos electos. Lo fue Danilo Medina en el 2016 con un 62% y desplazó a Juan Bosch, que era de un 58 puntos. Creo que 61, Juan Bosch, fue algo así. Fue más de 60. No sé, yo busqué, el dato que yo encontré fue un 59%, pero Danilo lo sobrepasó. Entonces, una estrategia comunicacional de este gobierno es lo que le llaman en marketing la estrategia de diferenciación del producto. Es decir, de diferenciarse de los otros. Y un discurso permanente de esa diferenciación del producto es cuando tú ves a los funcionarios del gobierno y al propio presidente, hay una frase que es un leitmotiv, que es: nunca en ningún gobierno se había logrado esto. Por primera vez en las historias, es el primer presidente tal, ese es el primer gobierno. Eso es parte de una estrategia de diferenciación. Sí, ya todos los gobiernos hacen eso. Tienen unos lemas que lo siembran, lo repiten. Exacto. Y eso es una constante. Y lo dicen todos los funcionarios cuando van a una entrevista a la televisión. Sí, porque eso se coordina. Por supuesto, sí. Ahí hubo un entrenamiento. Siempre dejan una frase que es por primera vez, nunca en la historia, que es la estrategia de diferenciación. Los programas sociales, eso es un enjambre de votos que no son fieles a un partido determinado. No, eso es del que esté en el gobierno. Eso es del que esté el gobierno. El transfugismo y el clientelismo político y el control de la nómina del Estado. El construir un Estado todopoderoso de clientela.
ese método PLDista lo sigue reproduciendo. Es decir, el gobierno ha sido... Se montó sobre eso. Se montó sobre eso. La estabilidad económica, que más que estabilidad es recuperación y estabilidad, cohesionamiento de la estructura partidaria, articular alianzas, los programas sociales, el transfugismo y el clientelismo y el Estado como un aparato todopoderoso. Bien. Son factores. Vayamos a la pausa, pero yo pensando, y eran tan ingenuos los que se fueron que pensaban que el que venía no iba a usar eso mismo. Pienso yo. Parece que no. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos. Otro elemento del método PLDista que el PRMismo le ha dado continuidad, que es lo que visualiza por qué Abinader va a seguir en el poder. La construcción de obras modernas de base urbana, metro, teleférico, eso genera un impacto de modernismo en la sociedad. Sí, incluso eso, yo he hablado con amigos de Santiago, hay como un orgullo de que tienen, que están a la par con la capital ahora, con un metro y un teleférico. En este punto el PLD fue más intenso en el que voy a decir, o si este gobierno ha sido intenso, yo por lo menos no lo percibo tanto. La dinamización de las economías locales a través del desayuno escolar, todos los negocios que giran alrededor del desayuno escolar, las tandas extendidas, comida en los barrios y venta de comida, y los concursos de obras en las comunidades. Ese fue otro elemento bien importante. Aunque lo del concurso después derivó en otra cosa. Era muy bueno el proyecto al principio con lo de las escuelas. Pero después... No, pero otras obras pequeñas, ajá, pero agrégale lo de la corrupción, eso no, también. Pero no solo eso, sino que se centralizó al final. ¿Qué elemento nuevo en estrategia electoral está presentando el PRM que le ha dado resultados? Todo el tema de la recuperación de la economía y el tema de la pandemia lo ha convertido en un discurso político efectivo. El tema de que esta crisis económica es producto, o sobre todo los problemas económicos, el alza de la canasta familiar es resultado de productos, de fenómenos externos, de una reconstrucción metodológica de indicadores, por ejemplo, de la pobreza. Pobreza monetaria. De pobreza monetaria, que ha habido todo un manejo donde la oposición no ha sido capaz de desmontar ese discurso. Poder articular 22 partidos aliados, que tiene que ver mucho con ese... me contaba una vez un colega, cuando yo trabajaba en Senasa, de una frase que le dijo Leonel al FMLN, a los dirigentes del FMLN de El Salvador, que ellos vinieron aquí, siendo Leonel presidente, para conocer un poco, y Leonel le preguntó, ¿de qué lado están los oportunistas? Y los dirigentes del FMLN nos apoyan a nosotros. Y Leonel dijo, pues ustedes van a ganar. Sí, es que hay un grupo de esos pequeños partidos que es para donde sopla el viento, están con quien está en el poder. Entonces hay un factor que para mí, y yo creo que tú vas en la misma dirección, que ha sido el más determinante en este momento, del posicionamiento tan cómodo del PRM y Abinader, que es la división de la oposición y la debilidad de esa oposición. Una oposición fragmentada, carente de discursos y propuestas. Inconsistente además, porque es que dicen una cosa hoy y otra mañana. Cargada de contradicciones, autocensurada, candidatos débiles. Algunos dirían, bueno, pero Leonel no es un candidato débil. Sí, Leonel es un candidato débil porque tiene una tasa de rechazo demasiado alta. La más alta. Inferior a la simpatía. Entonces, se le hace difícil ganar unas elecciones con una tasa de rechazo tan alta. Y a ver, eso es por los resultados mismos.
que tú ves que no ha podido penetrar o recuperar el voto PLDista. Incluso, yo en el caso de Abel digo que él le afecta la marca PLD, que es una marca muy dañada. no, pero él mismo como marca también creo que todavía le falta mucho. A propósito, no sé si tuviste algo que comentó el presidente ahora en Estados Unidos, porque hubo un encuentro con periodistas, que dijo que para él quien salió mejor en el debate fue Abel. Y yo comparto Él eso. dice sí, porque, bueno, yo me estaba arriesgando y yendo a ese debate. Dice, el que salió fue Abel, y dice, pero el que quedó peor fue Leonel. Dice Sí, él. pero yo creo que para mí Abel fue el que, porque las expectativas eran muy bajas y él superó. Aunque yo insisto que él debió sacarle más provecho, precisamente por eso. Otro punto de debilidad de la oposición es la poca capacidad para aprovechar las brechas que tiene la actual gestión gubernamental. Los grandes problemas de este país, que son históricos, ¿verdad?, siguen en términos de salud, educación, transporte, vivienda, agua potable. Ahí están los grandes problemas de esta sociedad. Algunos datos que aventajan al PRM y a Abinader. La nómina pública. Son 732.534 empleados que tiene la nómina pública. Subió de 327.691 en el 2003. Eso incluye militar y policía, que esos no votan. Profesores, sí, pero ponle la mitad. Más un familiar por cada... Uno o dos que dependan de eso. Sí, Eso. ponle la mitad. Más un familiar agradecido. Vamos a poner 250.000 que estén convencidos, pero a eso agrégale por lo menos 2 más por cada uno. Hoy el programa Supérate. Voy a decirlo rápido porque creo que ya no ha ido el tiempo. En marzo de 2024 los hogares beneficiados por el Supérate con el subsidio Aliméntate era de 1,5 millones. Bono gas de 1.3 millones. Bono luz 532.000 personas. Se destinaron 495 millones al mes a estos programas, que son 5.940 millones. El bono navideño, la brisita, 27.000 millones de pesos en el 2023. El bono escolar, más de 1.050.000 familias y 1.800.000 estudiantes. Y el bono a la madre, que es el cariñito se llama, 1.500 millones. Es todo un aparato clientelar, paternalista, que no es de este gobierno, es la política dominicana. Cada uno que llega lo perfecciona. Que cuando el que está en el poder maneja bien todo este sistema y se mantienen unidos, es difícil derrotar a un partido con esa estructura montada de poder. Sí creo que en el próximo periodo gubernamental al PRM le esperan 2 crisis. Una, la que tienen que renovar el discurso de echarle la culpa a otros y... Y, es que ya el otro son ellos mismos. Y se abre el tema de los aspirantes a... Que eso abre interrogantes. A las elecciones, a candidatos. Y olvídate, aunque tú y Fausto no están muy convencidos de eso, van a aparecer los reeleccionistas. Pero es que... van a aparecer los reeleccionistas. No, habrá locos que hagan, pero yo no creo que hay condiciones ni que el presidente se vaya a embarcar en eso. Sí, pero influye en términos internos, del cohesionamiento interno. Bueno, tú dices que eso puede traer fricciones. Internamente. Entonces, ese cohesionamiento del PRM en la próxima... se podría erosionar. Bien. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana. No, ya. Ya, hasta ahí. Bueno, bien. Ajá. Muchas gracias, Bernardo. Y a ustedes también, amigas y amigos. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.